Bien, la semana pasada quedamos en este subtema. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Recuerdan que estuvimos hablando de la congregación de Corinto, del problema que tenía Corinto, la congregación cristiana de Corinto, por el lugar donde estaba establecida. Era un lugar terrible, ¿verdad? Era un lugar muy complicado para ser cristiano. O sea, se les puse el ejemplo de cómo ser cristiano en Las Vegas, ¿verdad? Una cosa terrible, no era nada fácil. Las tentaciones, la inmoralidad, o sea, el estilo de vida, el vivir a lo corintio, era lo que había, y era muy difícil para un cristiano mantenerse recto dentro del camino del Señor. ¿Ok? Y entonces vimos el caso también de un fulano ahí que le quitó la esposa de su papá y estaba viviendo con la doña del papá. Y a Pablo no le gustó eso, no solamente por la acción o el pecado que había cometido aquel, sino por la actitud de la iglesia, que no le importaba, o sea, que se hacían los locos con el tema. Entonces les llama fuertemente la atención, y esto era una evidencia de que había un movimiento dentro de la iglesia, una incursión de las tinieblas dentro de la iglesia que no se estaba alertando y que no se estaba bloqueando, porque esas cosas hay que bloquearlas, hermanos. Entonces, vamos a ir, a esto que está acá. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Por ahí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. Dice, estamos hablando del jardín del Edén, estamos hablando de Adán, de Eva, y esto ocurre inmediatamente después de que ellos pecan, de que ellos desobedecen la orden directa de parte de Dios de no comer del árbol que estaba en medio del jardín. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Paramos ahí. Conocieron que estaban desnudos. O sea, se percataron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Hasta ese momento ellos no estaban conscientes de eso. O sea, para ellos era normal, natural, lo que ellos, la forma en que se veían, la forma en que estaban. Y yo les he dicho muchas veces que probablemente el resplandor de Dios formaba una especie de resplandor en ellos, ¿verdad? El estar en la presencia de Dios formaba una especie de resplandor en ellos, como le ocurría a Moisés cuando estaba en la presencia del Señor. O sea, recuerden que Adán y Eva hablaban directamente con Dios, estaban en la presencia del Señor, eran seres perfectos, podían soportar eso que nosotros los seres humanos imperfectos en nuestra naturaleza caída no podemos soportar. Pero ellos sí, o sea, habían sido creados por Dios, hablaban directamente con Dios, o sea, estaba ahí Dios con ellos en el Edén. Y entonces probablemente eso hacía que sus cuerpos resplandecieran. Aquí adentro de esta lámpara que tenemos acá hay un montón de elementos. Están los bombillitos, están los cables, están los chipsitos, todas esas cosas que hacen que ese aro encienda. Yo las puedo ver. No puedo. Y estoy de frente al aro, ¿verdad? No puedo verlo. ¿Por qué no puedo verlo? Porque hay un resplandor de luz. Y ese resplandor de luz no me deja ver qué hay ahí. Pero yo pienso que si se hubieran visto desnudos, aún que si estuviera evidente, no habría el morbo y el pecado todavía como para que a ellos les pareciera fuera de lo normal. Exacto. Como cuando un niño pequeñito, ¿verdad? O sea, está desnudo y él corre desnudo por toda la casa, ¿verdad? Y a él no le parece raro, no le parece extraño, o sea, para él eso está bien, ¿cierto? Entonces, pensando en que ese resplandor podía cubrirles o no, ellos no tenían ningún problema con su desnudez. Era la forma en que Dios les había creado, o sea, todo lo que tenían era parte de su cuerpo, como son las manos y los dedos y las uñas y todo eso. Yo no me siento incómodo, yo no ando escondiendo mis manos para que no se vean. ¿Por qué? No había conciencia del bien y del mal. No había conciencia del bien y del mal. Y entonces dice que en ese momento ellos se dan cuenta, se percatan de que están desnudos. Sigue diciendo aquí,
Y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. A ver, ¿qué es un delantal? ¿A dónde va el delantal? Adelante. Para cubrir. Correcto. Ok, el delantal va al frente. Usted no se pone el delantal aquí atrás, ¿verdad? Usted se pone el delantal aquí. Entonces dice aquí que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o sea, se hicieron cosas para cubrir el frente, que era lo que ellos en ese momento estaban interpretando que les producía, digamos, cierto morbo, cierta malicia lo del frente, lo de atrás no. Ok. Sigue diciendo aquí. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces, perdón, ahí viene el Señor, y salen corriendo, ¿verdad? Se van corriendo inmediatamente, o sea, a esconderse. Y entonces Dios, que ya sabía todo, ¿verdad? Porque a Dios no se le puede ocultar absolutamente nada, ya sabía todo, ¿ok? Es como cuando la esposa le dice, hombre, contame una cosa, ¿cómo fue que me dijiste vos que había sido aquel lugar? Ya esa mujer sabe lo que usted, o sea, lo que le está preguntando. Le está dando la oportunidad de que usted diga la verdad, pero ya ella sabe lo que pasó. Cuando Dios dice aquí, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ya Dios sabía dónde estaba, ya Dios sabía lo que habían hecho, ya Dios conocía toda la situación. Él les está dando la oportunidad de que digan qué pasó. No es porque lo ignoraba, es porque quería oír de boca del mismo ser humano, de boca de la misma pareja humana, qué era lo que había pasado, que lo relataran en sus propias palabras, desde su propia óptica. Y dice, y él respondió, yo vi en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? A ver, Adán, porque aquí es el hombre el que está respondiendo, aquí no es Eva, es Adán. Adán le dice a Dios, es que te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué le produjo miedo a Adán? ¿Qué creen ustedes que le produjo miedo a Adán? Ajá. Ajá. En ese momento Adán había visto a Dios castigar a alguien. No, nunca. Nunca se había dado la situación en la humanidad de tener que jalarle los mecates a nadie. Pero él tiene miedo. Se sintió miedo. ¿Por qué? Porque él sabía con quién estaba tratando. Si Adán hubiera creído que Dios era un alcahuete, no se asusta, ¿verdad? No, ahora le digo a mi papá que la verdad es que la manzana está muy rica y no aguanté. Y ya, y no me preocupo por eso. Pero Adán conocía a su padre. Adán sabía quién era su papá. Adán sabía que era un hombre, o sea, que Dios es un ser recto, perfecto, bondadoso, todopoderoso. O sea, que Él tenía la capacidad de hacer absolutamente todo y que todo lo hacía bien. Y entonces cuando él se mira, cuando él tiene ese despertar de esa vida perfecta, de esa conciencia perfecta, de esa mente perfecta que tenía, tiene ese despertar a algo que le parece absolutamente contrario, ¿verdad? Porque él siente inmediatamente vergüenza, van y se cosen y se hacen delantales y todo. Nada de esto era familiar.
O sea, todas esas sensaciones que ellos estaban experimentando eran completamente nuevas, pero no eran buenas. Ellos sienten que no era algo bueno. Y por primera vez, el ser humano tiene miedo, cosa que nunca habían experimentado antes. Nunca la humanidad había tenido miedo. Y estaba en medio de animales muy poderosos, ¿verdad? O sea, en aquella época, inclusive, según lo que la historia y la paleontología dice, hasta dinosaurios había bichos muy grandes y muy amenazantes, y ellos no tenían miedo. Pero en ese momento, por primera vez, ellos tienen miedo. Y Adán lo manifiesta. ¿Y cuál es el motivo del miedo que tuvieron? Estaban desnudos. Y ellos sabían, en ese momento se percataron de que eso no era bueno. O sea, estar con el cuerpo descubierto no era algo bueno. A partir de ese momento ya no era bueno. A partir de ese momento ya estaba provocando una sensación incómoda, ¿ok? En ellos. Y eso les produce miedo, eso los hace reaccionar de manera temerosa y una sensación que nunca habían experimentado. Bien, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque la desnudez, a partir de ahí, se convierte en algo que no es de dominio público. Se convierte en algo que no debe ser mostrado ni debe ser exhibido de ninguna manera. A partir de ahí, la desnudez se convierte, como podríamos nosotros decirlo, en una especie de, no quiero usar la palabra, porque hay una palabra que identifica eso, pero no es una palabra que pertenece a la luz, ¿verdad? Digamos, se convierte en una cosa inquietante, ¿ok? Preocupante. Tanto es así que lo primero que hacen es buscar la manera de cubrirse ellos mismos por su propia cuenta. Recordemos que después Dios sacrifica por primera vez animales para darle pieles de animales para que ellos se pudieran cubrir, ¿ok? Para que el ser humano cubriera su pecado, hubo que derramar sangre, porque los animales no se mueren sin derramar sangre, y usted no puede desollar un animal, quitarle la piel sin derramar sangre, ¿cierto? Entonces, para poder cubrir el pecado de la humanidad, hay el primer derramamiento de sangre, de animales que tienen que ser despojados de sus pieles para que estas pieles pudieran cubrir los cuerpos de aquellos que acababan de pecar. Entonces, si usted quería una referencia del porqué de los sacrificios de animales en el ritual del judaísmo, para poder cubrir los pecados, ahí está el inicio de eso. Derramamiento de sangre animal para poder cubrir pecados, derramamiento de sangre animal para poder cubrir la desnudez que representaba el pecado que ellos habían cometido. ¿Ok? No queremos estigmatizar la desnudez como algo malo, solamente es algo que cambia de categoría en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro de Levítico, cuando ya se empieza a dar leyes y se empieza a dar estatutos para el pueblo de Israel, Dios habla precisamente de esto. En Levítico 18, capítulos 6 al 17, empieza a dar un detalle del tema de la desnudez, específicamente en el cuerpo femenino. Aquí no se menciona en ningún momento al hombre, está hablando específicamente del cuerpo femenino. Dice: ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. A ver, para que entendamos lo que quiere decir aquí con descubrir su desnudez, significa verla desnuda, ¿ok? Y obviamente usted no estamos hablando de un desnudo artístico, ¿verdad? O sea, vamos a ver la desnuda y vamos a interpretar la belleza. No. El descubrir la desnudez tiene un propósito en esto que está especificando Levítico.
En el momento que usted descubre la desnudez, o sea, se descubría la desnudez de una mujer, era porque ya había otra situación en curso, ¿verdad? O sea, le estoy quitando la ropa porque lo que continúa, lo que sigue es intimidad con esta mujer. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí, no descubrirás la desnudez de tu padre, aquí sí menciona, bueno, no, o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirá su desnudez. ¿Recuerdan lo que pasó con Noé? Que planta una viña, cosecha las uvas, hace un vino, ¿verdad? Que lógicamente tiene que haberse fermentado. No estamos hablando del vino que consumieron Jesús y los apóstoles en la cena. Este sí es un vino fermentado porque el hombre se pega una rasca. En resumen, o sea, él se emborracha, se queda ebrio por el vino que hizo, del viñedo que plantó. Y entonces, Cam, ¿verdad? Lo encuentra en la tienda, dentro de la tienda, chingo a Noé. Y aquí hay una serie de ideas o de interpretaciones con respecto a esto, pero yo creo que no hace falta que seamos mal pensados. O sea, hay quien dice que no, que fue que Cam abusó de su padre. O sea, aquí no dice eso. En Génesis no dice eso. Dice que descubrió la desnudez de su padre. O sea, vio la desnudez de su padre. Y según lo que dice aquí, eso no debería de hacerse. Porque dice claramente en el 7, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre. No descubrirás su desnudez. El 8, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, la desnudez de tu padre. O sea, en el caso que no fuera la mamá. Primero menciona a la mamá, después dice la mujer de tu padre que pudiera ser no su mamá. Pudiera que el hombre quedó viudo, aquel se volvió a casar y tal vez se casó con una mujer joven, ¿verdad? Entonces de pronto al hijo le podía llamar la atención la doña del papá, pero aquí dice que no debe hacerlo. ¿De acuerdo? Seguimos. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás, o sea, no. Sigue. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque su desnudez es la tuya, o sea, proviene de ti, o sea, de tu nieta, de tu nieto, no debes hacer eso. Sigue aquí. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, o sea, hermanastra, ¿verdad? Engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es, o sea, mi papá se volvió a casar, tuvo una hija que es mi media hermana, no se toca. Sigue aquí. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, parienta de tu padre es, o sea, de su tía. No. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, parienta de tu madre es, o sea, su tía por parte de su mamá, tampoco. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, tu tía es, o sea, aunque es tía política, no es consanguínea con vos, pero es la esposa de tu tío, no se toca. Seguimos. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez, o sea, su nuera, no. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, la desnudez de tu hermano, o sea, tu cuñada, no. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es aborrecible, dice aquí. Entonces hay una, diga, Edu. Entiendo que ese descubrirá, ustedes ven que lo menciona cada uno. Ajá. Es como algo ya intencional. Ajá. Que ya, por ejemplo, un cuñado se acerca a mí, con que quitarme la ropa para tener una relación sexual. Exactamente. Sí. Eso a eso se refiere. Sí. Porque, digamos, uno de pronto está por ahí y se pasó alguien así de pronto y se lo cerró la puerta o el choco que tal vez no sabía si no estaba nadando, que a veces pasa mucho conocido. Correcto. Pienso que esa situación no Sí. aparte totalmente porque no había lo que le pasó a Khan, ¿verdad? Con Noé, que él entró de pronto porque no se imaginó que iba a haber esa escena. Yo pienso que ahí ya el Señor no le va a llamar a cuentas a Khan porque fue algo que probablemente andaba buscando a su padre y jamás se imaginó encontrarlo en esa escena.
En el caso de Cam, bueno, lo que usted está diciendo es absolutamente cierto. Aquí es una cosa intencional, no accidental, ¿verdad? No es que pasé la vida y volteé y me fui. No, es intencionalmente, ¿ok? No es que accidentalmente le vi desnuda, no, es que intencionalmente estoy o quitándole la ropa o diciéndole que se quite la ropa con una intención distinta. ¿Ok? Con la intención de ir más allá de solamente ver, ¿de acuerdo? Pero el simple hecho, digamos, con intención de descubrir la desnudez de alguien es aborrecible, lo último que dice aquí, es aborrecible, o sea, Dios no lo ve con buenos ojos. ¿Perdón? Sí, porque lo maldigo el Señor a ¿Por qué maldigo a Cam? Porque otra vez lo que está diciendo Luis, bueno, pudo haber sido una cosa accidental. Digamos que por accidente entró en ese momento a la tienda y vio a su papá de nuevo, y dio media vuelta y se fue. La Biblia dice en Génesis que él se burló, que fue e hizo escarnio de su papá con sus hermanos. De esta mitad está chingo, tirado, viera qué cuadra, ¿ok? Entonces, no es una cosa accidental, no es que accidental, y da media vuelta y se va, no, él se queda. Probablemente detalla toda la desnudez de su papá, o sea, entra en una actitud aborrecible, vergonzosa, inmoral, malintencionada, morbosa, ¿ok? Porque ahí hay un morbo. Despierta el morbo de Cam y su morbo hace que él se burle y vaya con sus hermanos a decirle. Entonces, la actitud de sus hermanos es la actitud correcta. Toman un manto, se lo ponen en los hombros, los dos hermanos se ponen los dos el manto en los hombros y entran en la tienda para atrás. Y donde están cerca del papá, le tiran el manto para cubrirlo. ¿Ok? Esa es la actitud correcta, respetuosa, con la que se debe tratar o con la que se debe cubrir un error que Noé cometió, porque el error lo cometió Noé. Sí, él se hubiera salido. O sea, él se toma. Él se toma los tres, sí, exacto. Si él sale y dice, hay que ir a cubrir a papá, porque no es que se tomó unas copas ahí, se pasó de copas y ahí está desnudo, vamos y lo cubrimos, ¿verdad? O sea, no, él no hace eso, él va y se burla, o sea, él hace escarnio de su papá por lo que acaba de ver. ¿Ok? Entonces cae una maldición sobre Cam, efectivamente, por esa actitud irrespetuosa, morbosa que tuvo para con su propio padre. Porque... Bien, hermanos. Entonces, sí, América. Yo voy a preguntar nada más una cosa. Ajá. ¿Por qué, si Cam era el culpable de eso, por qué Cam, su hijo tuvo que llevar también el pecado de él? Ok. Porque dice en el 9, dice, maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. ¿Por qué él, si era el papá que había cometido el pecado? Ok, recuerden la norma que se observaba en la antigüedad, ¿verdad? Yo soy el que hace, ¿cómo se llama? Traer el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Recuerda eso? Ok. Aquí hay algo interesante sobre esa pregunta que usted está haciendo. ¿Por qué cuando Dios enviaba al pueblo de Israel a conquistar una tierra les decía, no me dejen a nadie vivo? O sea, quiero que arrasen con todo y con todos, no me dejen a nadie vivo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque podría seguir la misma frecuencia de la que nos veía antes. Porque hay un linaje, porque hay una genética, y la genética de esa gente, de esos pueblos a los que Dios enviaba a Israel a conquistar, era una genética mala, era una genética torcida que estaba probablemente consagrada a los dioses falsos que ellos seguían, a Baal, a Moloch, a Será, a todas esas, ¿ok? Cuando usted descubre un nido de serpientes, ¿ok? Usted descubrió un nido de serpientes, descubrió una coral de esas venenosas como de este tamaño así, ¿verdad? Grandecita, más de un metro, usted dice, venenosa. Usted mata, si tiene la oportunidad, ¿verdad? Ante el peligro inminente, usted va a matar a la coral, ¿cierto? Coral venenosa.
Pero resulta que la coral venenosa en esa cueva, en ese hueco donde estaba, no estaba sola. Tenía 2 coralitas, ¿no? Son chiquiticas, ¿verdad? Son tan lindas, ¿sabes? Los colores tan vivos, tan aquí, tan allá. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted qué haría? ¿Mata solo a la mamá y deja a las hijas ahí? No. ¿Por qué? Porque el mismo veneno que tiene la mamá lo tienen las hijas. Exactamente el mismo. Entonces, si usted mata a la mamá y no mata a las hijas, o sea, el peligro sigue ahí. Usted tiene que matar todo. En ese hueco, o sea, tiene que destruir todo lo que hay. Por eso Dios les decía, no quiero que me dejen a nadie vivo. O sea, a todos, quiero que arrasen con todo, no me dejen a nadie vivo. ¿Por qué? Porque uno dirá, pero si había una persona buena ahí. ¿Ustedes recuerdan a Abraham negociando con Dios? Cuando iba a venir la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué le dice? Le dice, que no se diga que el Dios del cielo hace injusticia, y si hubiera 20 personas buenas en ese lugar, por 20 no las destruiría, dice. Y eran ciudades grandes, no eran ciudades pequeñas. Se estaba hablando de 20 buenos, no hay 20 buenos, dijo Dios. Y si hubiera 10, por 10 no lo destruirían. Y si hubiera 5, le dice, por 5 no los destruiría. ¿Cuántos eran los de su familia? 4. ¿Cuántos faltaban para que Dios se arrepintiera de destruir esas ciudades? 1. O sea, lo que Dios dice es, si yo además de la familia de Lot encuentro uno más bueno, yo no destruyo esas ciudades. 1. No había 5 buenos en esas ciudades. ¿Y de los 4 una salió fuera? ¿Qué tal? Entonces, por eso Dios da esa orden. O sea, me entran a esa ciudad y no me dejan a nadie vivo. ¿Por qué? Porque Él sabía que de ahí no había nadie que se pudiera rescatar. No había nadie que se pudiera regenerar, que se pudiera restaurar, ni uno. Entonces, por eso me entran y me matan a todos. Porque si ustedes dejan a alguien vivo, se van a arrepentir. Porque ese alguien va a crecer y después se va a venir en contra de ustedes y va a ser una piedra en el zapato por el resto de la vida. ¿Responde eso a su pregunta, Eli? Ok. Entonces tenemos que entender por qué estas cosas suceden así. ¿Por qué maldice a Canaán? Porque Canaán era hijo de Cam, porque tenía la misma simiente perversa, morbosa, corrupta de su papá. Y es más, Canaán fue peor que Cam, ¿sí o no? Era peor. Aquella ciudad que fundó Canaán era una cosa terrible. Era mucho peor que su papá. ¿Tenía razón o no tenía razón de maldecirlo? Por supuesto que sí. Porque ya sabía de qué iba a pasar con él. Amén. Seguimos. ¿Queda claro, verdad? Bien. La desnudez del cuerpo femenino, desde la perspectiva de Dios, es algo que no se debe exhibir. Es algo que debe mantenerse cubierto. Y habla de que estamos bajo un esquema religioso y un esquema social donde predominaba el hombre. Es evidente, ¿verdad? Aquí que el hombre predominaba. Entonces dice aquí que la desnudez de tu madre le pertenece a tu papá. Que la desnudez de tu cuñada le pertenece a tu hermano. Que la desnudez de la esposa de tu tío le pertenece a tu tío. O sea, él es el único que tiene la potestad, la autoridad para poder descubrir la desnudez de esa mujer porque es su mujer. Nadie más tiene por qué ver o descubrir la desnudez de esta mujer en particular. ¿Ok? Seguimos. Entonces la desnudez es como una joya valiosa. Hay que guardarla, no enseñarla, no exhibirla. A ver, hermanos. Eduige, si usted tuviera un collar con un brillante, con un diamante así grandecito, ¿verdad? Hablemos de algo, no sé, como del tamaño de una moneda de 50 colores, con volumen, ¿verdad? Un diamante ya grandecito.
Usted diría San José con ese collar colgado aquí. Hasta ahí llegué. Jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque va a sobrar quien se lo quiera quitar. Va a sobrar quien quiera arrebatárselo. ¿Por qué? Porque es valioso. Por supuesto, porque tiene un gran valor, es una joya muy valiosa. Entonces usted no se va a arriesgar a irse para San José a caminar por la avenida central con eso guindando aquí. Jamás. Diga, Henry. Hermano, ni andarlo siguiendo, porque pueden ver, aquí llegaron ladrones, cuando no esté, y se van a meter a la casa a la cárcel. ¿Usted saldría a la puerta de su casa con ese collar atendiendo a un desconocido? Está en su casa, ¿verdad? Está en su casa, pero ¿saldría con ese collar a atender a un desconocido en la puerta de su casa? Seguramente no. ¿Por qué? Porque es algo valioso. ¿Dónde se tienen generalmente esas cosas guardadas? A veces hasta en una cajita fuerte, en una cajita de seguridad, a veces ni siquiera en la casa, en una caja de seguridad en el banco, porque son cosas valiosas que no se pueden estar mostrando, y ojalá que muy pocas personas sepan que yo lo tengo. ¿Para qué lo uso? Y lo uso pues para ir a alguna ocasión especial, a alguna fiesta. Voy en mi carro, o sea, me subo al carro, llego allá, estoy en actividad, me subo al carro, regreso a mi casa, o sea, no hay riesgo, ¿de acuerdo? No lo exhibo en público, lo exhibo en ciertas ocasiones con ciertas personas que no representan un riesgo. La desnudez es como esa joya valiosa que si se muestra constantemente, si se enseña, alguien va a querer coger, alguien va a querer atreverse a tocarlo o a tomar algo que no le pertenece. En principio, cuando una mujer es soltera, ¿de quién es su desnudez? ¿A quién le pertenece? A ella misma, es suya. No la ha compartido con nadie, o sea, es su desnudez, es su intimidad, son sus formas, son sus proporciones. Va al baño, o sea, está en un momento íntimo, personal, o sea, ella con su propia desnudez sin mostrársela a nadie, ¿correcto? Le pertenece. En el momento en que una mujer decide iniciar un proyecto de vida con una persona, casarse con un hombre, a partir de ese momento ya su desnudez no es solamente suya. A partir de ese momento su desnudez ahora le pertenece a su marido, quien puede tener el privilegio de poder disfrutarla, de poder notar esa desnudez sin ningún morbo, sin ninguna restricción, porque no hay, no hay nada incorrecto en eso. ¿De acuerdo? Bien, vea lo que dice aquí. Ezequiel capítulo 22, versículos 10 y 11 dice: en ti, le está hablando el profeta Ezequiel al pueblo de Israel de parte de Dios, en ti se ha descubierto la desnudez del Padre. En ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. ¿Qué significa? Significa que el pueblo estaba degenerado, que el pueblo no estaba respetando el periodo de la mujer, por ejemplo, que también estaba especificado en la ley que no debía ser una mujer, que no debía haber intimidad entre un hombre y una mujer que estaba en su periodo de menstruación, ¿ok? Y esto se lo estaban brincando. Dice, se ha descubierto la desnudez del padre, o sea, nadie le importaba, iban y cogían a las hijas, a las hermanas, a las primas, como si nada. El pueblo se ve corrompido. Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo, otro ha manchado a su nuera con lascivia, y en ti otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. Exactamente todo lo que decía Levítico que no había que hacer. Esto para Dios era algo realmente muy serio. No se lo tomaba Dios a la ligera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto de la desnudez es algo muy sagrado para Dios. Primero le pertenece a la mujer como su joya personal, y después ella decide, o sea, ante Dios, entregársela a un hombre, compartir eso que es suyo personal como un hombre. ¿Correcto? Ahora ve lo que dice Apocalipsis. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas,
y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. ¿Cómo le dice? La vergüenza de tu desnudez. O sea, lo que está diciendo Juan en este libro de Apocalipsis es el ángel el que le está dando esta revelación, que la desnudez en el momento incorrecto, con la persona incorrecta, es una vergüenza. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Es vergonzoso. En el momento incorrecto, con la persona incorrecta, mostrar desnudez es vergonzoso. Lo dice, ese es el punto de vista de Dios, no es el punto de vista de la sociedad de hoy. La sociedad de hoy, entre menos más, entre menos mejor, entre más se vea mejor, pero no es el punto de vista de Dios. Y esto es importante que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Mostrar desnudez, aunque sea una parte muy pequeña, ¿verdad? Digamos, aunque sea, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo lo digo? Enseñar más de lo que se debe es vergonzoso. Dios lo ve así. ¿Ok? ¿Por qué? Otra vez, porque si es una mujer soltera le pertenece, pero tiene una responsabilidad con Dios de guardar eso que es tan valioso, esa joya que Dios le dio. ¿Ok? Porque Dios no quiere que se la ande mostrando a todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que no se atraiga atención indebida, hermanos, hermanas. Y digo hermanos también porque, o sea, hay varones que visten de manera sensual. ¿A qué me refiero de manera sensual? Con ropas ajustadas, reveladoras, qué sé yo. Antes ya no está de moda, pero en algún momento estuvo de moda que los hombres velludos se abrieran la camisa como hasta el ombligo, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de atraer a las mujeres, porque era considerado un elemento de atracción sexual. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 27 al 29. Dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Esto lo está diciendo Jesús. ¿Ok? Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. La palabra correcta ahí es al Gehenna. Ya sabemos que era el Gehenna en aquella época, ¿verdad? Aquel botadero, aquel crematorio. Esa es la palabra que aparece ahí. Gehenna, no infierno. Eso fue Eso fue una traducción que ya hemos estudiado que no es correcta. ¿Ok? Pero entonces, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hay cosas que pueden favorecer o entorpecer esos malos pensamientos, ¿cierto? Ustedes han visto cómo se ha puesto de moda en nuestro tiempo, cómo se ha puesto de moda en nuestro tiempo que las mujeres usen leggings, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de si tiene un cuerpo bonito o no tiene un cuerpo bonito, si sus formas son curvilíneas o no. Estamos hablando del tipo de vestimenta y lo que evidencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, unos leggings, o sea, van completamente amoldados al cuerpo, ¿verdad? Entonces, es revelador, podríamos decir. ¿Revelador de qué? Pues no está viendo piel, no está viendo piel, pero las curvas completas, ¿verdad? O sea, toda la silueta completa está dibujada ahí. Usted no necesita imaginación para imaginarse qué hay debajo de él, porque se ve que es lo que hay, ¿ok?
¿Esto puede favorecer esto? Sí. Sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque está haciendo que la imaginación del hombre todavía se active más. ¿De acuerdo? O sea, que vaya a un terreno, que vaya a un plano donde no debería de ir. Ojo, no estoy con esto diciendo que la culpa de que los hombres tengan pensamientos adúlteros y fornicarios en su mente es de la mujer. No, es del hombre. Cada uno es responsable de sus propias acciones. Pero hay factores que favorecen esos pensamientos, ¿sí o no? ¿Ok? Todo tiene que ver con una línea de pensamiento, con una conexión con los pensamientos que entran a la mente, que pueden servir para bien o para mal. Aquí dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo, échalo de ti, porque es mejor que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea destruido. Si el Señor Jesús, ojo, no, esto no es literal, ¿verdad? O sea, no vamos a decir, no, es que mis ojos ven más de lo que veo y yo voy a arrancármelos para no volver a ver. En realidad no es eso lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es, hasta el punto, hasta el extremo de, si fuera mejor que usted se arranque los ojos para no pecar, arránqueselos. Eso es lo que Jesús está diciendo, ¿ok? No está diciendo hágalo, está diciendo hasta dónde deberíamos nosotros tener una norma alta con respecto a esto específicamente. Entonces, hermanos, debemos pensar en que lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer puede producirle a alguien una dificultad, ¿ok? Usted no sabe. Bueno, pues aquí nos conocemos, ¿verdad? Pero pudiéramos nosotros en algún momento estar recibiendo visitas. Cuando empiecen a venir las personas nuevas, nosotros no conocemos a estas personas, no sabemos de qué entorno vienen, no sabemos qué crianza tuvieron, no sabemos qué tipo de dificultades pueden haber experimentado en este plano específicamente, en el plano de la moralidad. No sabemos. Y entonces por eso precisamente también Jesús ve lo que dice aquí. Pero al que haga, Mateo 18, 6 y 7, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, paremos aquí. Está hablando de los chiquitos. O sea, Jesús ahí está hablando de chiquitos. No está hablando de chiquitos. Cuando Él dice a uno de estos pequeñitos, está hablando de la gente que apenas está empezando a dar sus primeros pasos en el camino cristiano. Son como bebés espirituales. No conocen, no saben, no han tenido aún la oportunidad del auxilio del Espíritu Santo, no han tenido todavía la oportunidad de un proceso de crecimiento en Cristo, de educación, de formación cristiana, no han vivido nada de eso. Apenas han manifestado una fe en Jesús y el deseo de arrepentirse de la vida que tenían, pero eso no cambia de la noche a la mañana, ¿ok? Es un deseo, es una intención que no desaparece en 5 días. A veces son años luchando con cosas que pertenecen a la vieja naturaleza. Diga, Henry. Sí, es verdad que, bueno, nosotros los cristianos no es bueno estar en el mar. Perdón. Nosotros los cristianos no es bueno ir al mar. ¿Por qué? Porque ya llegan las mujeres casi desnudas y son desnudos. Y entonces, por la vista del pecado. Entonces, si el cristiano no deberíamos ir al mar. Lo que pasa es que, a ver, en esto sí tenemos nosotros que tener una actitud equilibrada. ¿En qué sentido? La pregunta es, ¿y por qué va usted al mar? O sea, ¿con qué intención va al mar? Si usted va a ver la colección de vestidos de baño que van a desfilar en las playas, mejor no vaya. ¿Por qué? Porque ya usted lleva de antemano una idea, una concepción, un concepto. Voy a ir a ver huilas, ¿verdad? Voy a ir a ver bikinis. Voy a refrescarme la vista, como dicen muchos, ¿ok? Hay situaciones de las que nosotros no podemos escapar. Así de simple. Y un día
Un hermano dijo algo que a mí me gustó mucho, porque es cierto. Dice, si cuando yo voy a San José o cuando yo voy a hacer un mandado me pasa una culipelada a la par, una minifalda así de esas que si se agacha se quedó desnuda, ¿ok? O un escote hasta el ombligo, y yo apenas veo eso, pues sí, Señor Santo, por favor. Esa es una libertad. Esa es una libertad. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender cuál es mi naturaleza, quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Y yo siempre lo he dicho, muchas veces la primera mirada es obligatoria. O sea, ¿por qué? Porque se me atravesó en el frente, o sea, no, ni siquiera lo alerté. Actuar en nosotros el Espíritu Santo. Ajá. Porque el Espíritu Santo es el que lo dice, es el que lo apercibe, lo que lo atribuye y todo lo demás. Correcto. Y yo creo que si yo soy cristiana, he recibido el Espíritu Santo, no tengo por qué exponerme tampoco, pues sí ponerme lógicamente si no voy a bañar al mar. Sí, no se va a ir a bañar con una bata hasta la rodilla, ¿verdad? O sea, porque hasta incómodo y peligroso puede ser. Un poquito tal vez de los que tú uses, pero no tampoco exigiendo de tanto. Un topsito, qué sé yo, pero no tampoco tan pegado. O sea, es que yo no me repito antes de lo que hago. Entonces, ese es un muy buen punto. El y Espíritu Santo. además también para los que, como dice el hermano Henry, si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, usted puede ir donde quiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a decir a usted, ya ve, que no ve, así de sencillo. Hasta donde usted se va a hacer daño espiritualmente, lo que va a ver, porque el Espíritu Santo los conoce más que nosotros mismos. Correcto. Y él sabe hasta dónde. Correcto. Pero tenemos que dar el Espíritu Santo. Correcto. Y la sociedad ha cambiado. O sea, nosotros, la sociedad de ahora es una sociedad muy permisiva, demasiado permisiva. O sea, yo me imagino que en el siglo XVII o en el siglo XVI ni siquiera las prostitutas se vestían como se visten las mujeres en la calle hoy. Y no estoy exagerando, hermanos, es cierto. O sea, si usted ve, digamos, los libros de historia, usted ve que las prostitutas tenían ciertos rasgos distintivos, pero no era pararse chingas en la puerta de los prostíbulos, no hacían eso. En aquella época, ojo, y eran prostitutas, ese era su negocio, a eso se dedicaban, a vender el cuerpo, y no se mostraban de esa manera. Pero la sociedad cambió. Entonces estamos en un postmodernismo donde nada es malo. Vístase como quiera, pélese lo que quiera, enseñe lo que quiera y nadie puede decirle nada por eso. Y encima de eso ahora tenemos una sociedad que ha emitido leyes alcahuetas, porque para mí lo son, que le dicen a la mujer, usted puede vestirse como le dé la gana y eso no le da derecho a nadie a decirle nada. ¿Ok? A mí me parece alcahuetería. ¿Por qué? Porque eso abre un portillo nada bueno. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que continuar la próxima semana para concluir con esta parte específicamente. Pero nosotros tenemos, primero, el auxilio del Espíritu Santo. Lo que dice Duiges es cierto, porque la Biblia dice y lo dice claramente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿dónde se distingue un hijo de Dios de un hijo del diablo? ¿Quién te guía? ¿Quién te dice que está bien y que está mal? ¿Ok? ¿Y quién te dice cómo tenés que reaccionar bien o mal a eso? Si a mí se me pasa por el frente en un semáforo una muchachita de estas que anda con que se le ven las curvas de las nalgas abajo, del short tan recorto que anda, y yo espero que el semáforo se ponga en verde y le voy a dar la vuelta a la cuadra para volverla a ver, ya eso es otra historia. Porque, como les digo, la primera mirada pudiera ser obligatoria, la segunda no. Entonces ella se cruzó y yo seguí adelante con mi día, ¿ok? Y si en algún momento trata de despertarse algún pensamiento incorrecto, pues yo tengo el auxilio del Espíritu Santo y tengo a Dios para decirle, Señor, quítame esa imagen de la cabeza, por favor. Yo no la pedí, yo no la busqué. Eso es muy importante. Yo no la pedí, yo no la busqué. ¿Ok? Se presentó delante mío, pero por favor, quítamela de la mente. ¿Usted cree que Dios no le va a ayudar? ¿Usted cree que Dios no le va a auxiliar en esto? Por supuesto. Si es el mundo de Satanás, ese es el mundo de Satanás, hermanos. Y nosotros tenemos el apoyo de Dios.
Entonces, si alguna idea torcida, contraria a Dios, se presenta en nuestra mente, nosotros podemos pedir auxilio a Dios y decirle: Señor, por favor, ayúdame con esto. ¿Por qué? Porque, como decía la hermana pastora Lucía, el diablo sabe de qué pata cogíamos. ¿Cierto? Sí, cierto, totalmente de acuerdo con ella. Él sabe de qué pata cogíamos. Hay tres que nos conocen. Dios nos conoce, usted se conoce y el diablo lo conoce. Y sabe exactamente dónde es que tiene que ponerle la cascarita de banano o cuál pierna es la que tiene que golpearle para ver cómo hace para botarlo. Y lo va a seguir intentando. Pero si nosotros tuviéramos o estuviéramos afectados por eso, viviríamos cayendo toda la vida. O sea, no habría un momento de la vida en que pudiéramos estar de pie. ¿Quién nos sostiene? Dios nos sostiene. Su Espíritu Santo nos sostiene. Amén. Entonces no podemos nosotros vivir fuera del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y ahí es donde Dios hace la defensa de nuestra naturaleza, de nuestra condición de hijos, al no dejarnos ser deslizados, provocados o caídos por una cosa de esas, porque el mundo va a seguir de mal en peor. Si usted cree que esto va a mejorar, permítame desencantarlo, no va a mejorar. La palabra dice que el pecado, la maldad aumentará. O sea, cada vez va a ser peor. Vean, ¿cómo se llama? Esas vestimentas de hoy usted no las veía hace 30, 40 años. No, solo en la playa. A veces ni en la playa. ¿Ok? Porque si usted ve las modas de los 60, de los 70, o sea, pues había bikinis y todas esas cosas, pero la transparencia de hoy no. Por eso, o sea, porque la sociedad sigue evolucionando y nosotros no podemos pretender, como hacen, digamos, algunas, inclusive religiones o algunas denominaciones, que visten a las mujeres como los Amish, por ejemplo, cubiertas desde aquí hasta el suelo, ¿verdad? No se le pueden ver pelos ni los pies. ¿Eso es una defensa? No, no lo es. No lo es. La defensa es que usted aprenda a seguir siendo un hijo de Dios en medio de una sociedad podrida, torcida y corrupta. Eso es defensa, porque no importa lo que se pare enfrente suyo, usted tiene claro quién es usted y no va a vender su primogenitura por un plato de lentejas, hermanos. Si es que eso es, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos que seguir hacia la madurez cristiana, y nuestra meta es alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. No salvarnos, la salvación ya nosotros la tenemos, porque en el momento en que recibimos el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Entonces no es para salvarnos, es para ser cada vez más parecidos a Cristo. Yo no me imagino a Cristo viendo una mujer semidesnuda y dando la vuelta para volver a verla. O sea, no creo. ¿Ustedes recuerdan la mujer adúltera? Se la tiraron ahí. ¿Cómo se la tiraron? ¿Usted cree que por ahí la vestida? No, a él le tiraron a esa mujer enfrente desnuda, porque dice que la acaba de encontrar en el acto del adulterio. O sea, usted no tiene intimidad con ropa, o sea, usted tiene intimidad sin ropa. Entonces la agarraron chica como estaba y se la llevaron y se la tiraron a los pies a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús está con la mirada ¿en dónde? En la tierra. Él no levanta la vista para ver la escena, no. Él tiene la mirada puesta en la tierra y está haciendo dibujitos ahí. Hasta el puro final es cuando se dirige a la mujer. Al puro final. Pero mientras todo eso ocurre, él está mirando para abajo. ¿Por qué? Pero no dice que la miró a ella. Sí, dice. Al final. Al final, sí, la miró. Sí, al final. Pero mientras todo eso está ocurriendo, no. ¿Por qué? Porque él habla con la mujer cuando todos se fueron. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera estado atento a ver la situación, a ver a la mujer desnuda ahí tirada enfrente y todo? ¿Qué hubieran dicho los demás? Ah, mira el maestro, o sea, bien que está deleitándose la vista, ¿verdad? Con la escena. Él lo sabía. Y él evita eso con su mirada puesta en tierra. Cuando ya todos se fueron, cuando ya nadie podía argumentar alguna mala intención de parte de él, es cuando él se dirige a ella, porque él no tenía ningún morbo con respecto a la desnudez de aquella mujer, pero los demás sí. Por eso la llevan desnuda, precisamente esa es la razón, para avergonzarla.
Entonces, si Jesús se queda viendo la escena, se queda mirando a la mujer, ellos iban a tener de qué hablar de Jesús y él no lo iba a permitir. Entonces, mirando para abajo. Esto también tiene que ver, y recuérdenlo para la próxima semana. A veces no hacemos las cosas por nosotros, hacemos las cosas por los demás. No porque nosotros nos sintamos incómodos o mal con lo que estamos haciendo o con la forma en que nos estamos presentando, sino para que los demás no tengan motivo de qué hablar o por qué sentirse tropezar por causa nuestra. Amén, hermanos, pongámonos de pie.